quería sobre todo, fundamentalmente, contarles sobre la experiencia que he tenido en la creación de piezas comunicativas para infancia. Referirme sobre todo a tres especialmente que han como marcado hitos en relación a ese relacionamiento que hemos tenido como equipo de producción o como equipos de producción con y para los niños. Le quise llamar a la charla en clave de infancia por, digamos, por asociación a una de las piezas comunicativas, una de las primeras que creamos que se llamó en clave, o que se llama en clave, son músicas para jugar. Y por otro lado también, la otra razón por la cual yo le quise poner así es por esa manera de relacionamiento que yo propongo en ese espacio de creación para recoger piezas comunicativas cuando uno va a trabajar con niños y con niñas. Pienso que no, personalmente creo que no tendríamos que apelar a ese niño que llevamos dentro. Creo que no lo tenemos, lo siento. Ese niño se fue y esa niña se fue. Pero de lo que sí estoy segura es que todos lo fuimos alguna vez sin excepción. Y a eso sí debemos apelar. Creo que esa huella indeleble que nos deja la infancia a todos está ahí, está latente. No es ese niño que sale de vez en cuando, sino que tenemos infancia, fuimos niños y niñas, y eso no se va como no se va la adolescencia y como no se va ninguna etapa de nuestras vidas. Entonces, es un poco desde ahí que yo planteo que ese relacionamiento es lo que he encontrado, digamos, en este trayecto, y es que si nosotros nos ponemos en clave de infancia y pensamos y tratamos sobre todo de entender esa mirada particular que tenemos los seres humanos en esa etapa de la vida, que es la infancia, vamos a poder entonces tratar de crear piezas para comunicarnos y para comunicar a los adultos algo que queremos y algo que necesitamos, y es que esa relación de la que hablaba Pedro no esté fracturada, y que esa comunicación realmente sea efectiva y afectiva. Creo que no puede estar una sin la otra. La comunicación efectiva y la comunicación, para que sea efectiva, tiene que ser afectiva con la infancia. Esta primera pieza, que creo que algunos de los que están presentes del Ministerio de Cultura la llegaron a conocer, que se llama En clave de son, esta pieza comunicativa, como las otras tres de las que les voy a hablar, tienen que ver mucho, o tienen que ver exactamente con el oído, con la escucha. Digamos que mi trayectoria ha sido siempre, o mi apuesta, mortificados. Ya, ¡buah! Y además el audio siempre es una cosa. Justamente les estaba hablando de esto, y es que la escucha, yo también creo que la principal apuesta, no solamente para relacionarnos con la infancia, sino para relacionarnos como seres humanos y para relacionarnos como apuesta de país, es la escucha. Es algo que realmente no tenemos, eso sí no lo tenemos. Eh, em, y creo que desde estas prácticas, las apuestas que hicimos, digamos, en el trayecto de estas tres piezas que tuvimos, una manera de participación y un acercamiento diferente en cada una de las apuestas, eh, siempre lo que tiene que ver con la escucha es más poderoso en la medida en que en la escucha yo tengo mi propia fantasía de lo que a mí me están contando. Yo escucho y a partir de eso yo creo todo lo que quiera. No tengo límites y tengo la posibilidad también de ser escuchado. De este primer proyecto, digamos que
fue mucho más fácil en términos de esto que les estoy diciendo, y los discursos de los niños no estaban allí. Digamos que la primera preocupación en este clave de son, que era el primer proyecto, nuestra primera preocupación era qué les gustaría escuchar a los niños. Digamos, era un poco desde ahí que nos plantamos, y no qué les gustaría escuchar, sino a nosotros como niños qué nos hubiera gustado y qué quisiéramos tener. Y entonces fue así como llegamos a recoger, a empezar a buscar las músicas, porque justamente la música tiene el poder tan grande que hace que pueda llegarle al niño en cualquier etapa de su vida, pero además la música, porque es audio, porque no necesitas estar viendo, porque además la música, digamos, la primera manifestación de vida, de la vida en general, se da en el sentido que se despierta primero, que es el oído, y el oído se despierta para escuchar los latidos del corazón. Esa es la primera música que escuchamos todos. Entonces, qué mejor que la música, digamos, para empezar una primera propuesta, para entregarle a los niños y para entregarnos a nosotros mismos, a los papás, a las mamás y a los cuidadores. Recogimos, empezamos a indagar y descubrimos una riqueza impresionante de compositores, músicos y escritores colombianos que hacían cosas para los niños, que querían hacer música para los niños. De ahí, de ese universo gigante que descubrimos, encontramos, pues se hizo una curaduría con dos personas muy importantes, dos músicas que tienen un trabajo con niños, además, o sea, tenían las dos características, y de esa curaduría quedaron 418 piezas musicales que se organizaron en categorías y que entonces se convirtieron en una herramienta muy poderosa sobre todo para los cuidadores, digamos, porque entonces las categorías estaban organizadas mucho como en la línea de sus usos. Músicas para jugar, músicas para ir a la cama, músicas para soñar, músicas para conocerme y reconocer mi entorno y mi país, músicas para aprender a cuidar el planeta, 8 categorías que realmente terminan siendo muy funcionales para alguien que tiene como labor cuidar a una niña o a un niño pequeño. Posteriormente, digamos que el paso siguiente que pensamos fue, estamos haciendo un trabajo muy, muy bello, estamos haciendo un trabajo muy importante, digamos, para dejar como legado al país, pero realmente los niños no están ahí, no están presentes en esa propuesta que hace un escritor que piensa en los niños y digamos que de manera indirecta entonces propone lo que propone. Pero necesitábamos que los niños fueran escuchados, que ellos mismos, digamos, siendo consecuentes con relación a todo lo que nosotros ya conocemos como derechos de los niños y de las niñas, y es que ellos son interlocutores válidos y que son además productores de contenidos. Entonces decíamos, queremos entonces que los niños sean escuchados y que ellos mismos produzcan sus propias historias. En este sentido, era que yo les decía al comienzo, era muy complicado, o fue muy complicado, que estas historias que nosotros recogiéramos no obedecieran a los discursos adultos que ellos estaban de alguna manera reproduciendo. Entonces había discursos además que eran perversos, que no tenían nada que ver con un niño o una niña de 3 o 4 años. Y digamos que aquí lo interesante de todo este trabajo fue las metodologías, las diferentes metodologías que los equipos de producción empezaron a crear y a tratar de encontrar para poder sacar y dejar aflorar esas historias que salieron de distintas partes del país. Fueron 5 equipos de producción compuestos por músicos, en algunos casos por dramaturgos,
y pues en todos los casos había, digamos, estaban las maestras que eran las que se relacionaban directamente con los niños. Terminamos entonces como tratando de que esta propuesta estuviera georreferenciada, que recogiera en la medida de lo posible estas diferentes culturas del país. Y entonces hicimos un trabajo con un equipo de Santander, Piedecuesta Santander, otro trabajo en Bogotá, otro trabajo en Sapsurro, Caquetá, en 5 lugares distintos. Y digamos que lo lindo de esto fue que como estos equipos de producción eran de alguna manera autónomos, ellos entonces empezaron a crearse sus propias metodologías y a empezar a pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Pasaron cosas increíbles, pasaron cosas desastrosas también, se cometieron muchísimos errores. Llegamos, por ejemplo, a discusiones en donde había grupos que planteaban, si queremos recoger relatos de niños, lo primero que tenemos que hacer es enseñarles cuál es el esquema de un relato. Tenemos que enseñarles que hay un inicio, un nudo y un desenlace, porque si los niños no saben eso, entonces ¿cómo van a contar historias? Eso, por ejemplo, era una discusión que a nosotros nos parecía increíble que se planteara, pero que fue bonito también poder encontrar entonces, o poder encontrar, no, sino poder argumentar y empezar a ser mucho más consecuentes desde el inicio con la propuesta que teníamos. Los niños, por ejemplo, eso fue un caso muy bonito y que vale la pena contarlo, es que los niños de Sapsurro son afro todos, viven en un paraíso, porque Sapsurro es un paraíso. Entonces, las maestras insistían en que las actividades, por lo general eran actividades de una semana, en donde se hacía, digamos, todas las dinámicas que se proponían, que las maestras y el equipo de producción proponía. Entonces, ellas insistían en que las actividades se deberían hacer en un espacio cerrado, que era el jardín, digamos, que tenían ellos, pero que era un cuarto encerrado, oscuro y caliente porque Sapsurro es súper caliente, y los niños hacinados con el paraíso afuera. Entonces, obviamente, producir o tratar de encontrar historias en ese espacio era imposible, era muy difícil. Finalmente accedieron a que, digamos, que estas historias fueran, o que este trabajo y este ejercicio se hiciera dentro de la cotidianidad de ellos y de ellas. Entonces, simplemente salir a la playa, ir con ellos y acompañarlos en el camino hacia sus casas. Y en la playa, pues realmente fue mágico para ellos y para nosotros, porque ahí se empieza entonces a tejer toda esa relación de complicidad que da el agua y que dan los juegos del agua. Y a partir de eso, entonces ellos empiezan a contar sus historias. Lo increíble de esto es que los niños dan diferentes versiones de un cuento que las maestras les habían leído toda la vida, que se llama Niña Bonita, que es de Ana María Machado, la escritora brasileña. Todos se sabían el cuento, todos sabían la historia, pero pues cada uno daba su propia versión. Y claro, o sea, tratábamos de que ellos encontraran otro tipo de historias, pero esa era la historia per se para ellos. O sea, no había más, esa era la única, y querían seguir contando esa historia, pero eran sus propias versiones. Digamos que este caso de este equipo de producción fue el único en que nos tocó vernos a gatas para comunicarnos con Ana María Machado, pedirle derechos de uso del cuento, de la historia versión libre. Pero pues fue también una cosa increíble, y es que cuando le contamos que pasaba lo que estaba sucediendo, pues ella estaba muy emocionada porque, digamos, estaba consciente de que había en un pueblo lejano de Colombia, todos los niños de allá conocían su cuento y lo recitaban como si fuera un himno. En Santander sucedió una cosa también que vale la pena contar con relación a la metodología,
Y creo que, digamos, de todos los grupos, que si bien el producto final es muy, muy bello, desde el punto de vista metodológico, se arriesgó y tuvo la valentía, digamos, de hacer que los niños estuvieran y fueran lo más autónomos posibles para contar sus historias. Aquí se valieron entonces de un dramaturgo, estuvieron en sesiones en donde los niños terminaban haciendo de los adultos la basurita que decía Pedro, es decir, ellos hacían lo que ellos querían, y ustedes saben que los niños son anarcos completos, o sea, desde el comienzo hasta el final, si uno les da toda la libertad, que viva la anarquía. Entonces salieron cuentos lindísimos. Hay que advertir, eso sí, que digamos el reto que a nosotros se nos planteaba era doble, porque no solamente era rescatemos las historias de los niños o tratemos de que las podamos recoger, pero además esto va a tener una circulación nacional y esto tiene que sonar por radio en muchas emisoras comunitarias y tiene que ir, digamos, a una amplia población. Eso también entonces, digamos, nos planteaba un reto complejo y era lo que hacen los niños, es decir, pues un niño puede estar diciendo una palabra durante media hora y gritándola a un volumen distinto y esa es su propuesta y está bien, y es su propuesta y es válida. Pero desde el punto de vista de como una pieza comunicativa es muy difícil que eso tenga la potencia, digamos, o la posibilidad de que sea escuchada como debe ser escuchada. Entonces tenía que tener una producción radial, de alguna manera, y el camino que encontramos fue, con los músicos que hay en cada equipo, musicalicemos entonces esto que pasó con las historias que surgieron de ese ejercicio. Cada equipo entonces musicalizó, y digamos que para mí, de lo que yo escucho, entre comillas, comercialmente, aunque esto no es comercial, pero que se hizo, digamos, para todo el país y que se reprodujo muchas veces, no hay, digamos, propuestas en audio que uno pueda escuchar de niños y niñas pequeños, en donde uno realmente sienta que esas son las voces de ellos y que de verdad esas son las propuestas y las cosas que ellos quieren decir. Entonces ahí está el disco. Vamos a escuchar una muestra pequeñita de uno de los temas de Santander, que se llama No me gusta, y que es como un manifiesto casi. De todos los programas. Este programa se llama No me gusta, no me gusta. Y ahora recibamos con un fuerte aplauso a nuestra gran presentadora, la doctora Iris Gusto. Mucho ruido, silencio, por favor, silencio. Empecemos ya que a mí no me gusta esperar. Aquí tenemos a unos invitados. Son puros niños y niñas. Y hagamos esto rápido, que a mí no me gusta la gente que no le gusta nada. A ver, niños, díganos, ¿qué es lo que no les gusta a ustedes? A mí no me gusta que me den comida antes de dormir. Yo siempre pido un pan tostado y nunca me lo dan. No me gustan los dinosaurios porque tienen el cuello muy largo y me da miedo que me hacen. No me gustan los bananos porque me hacen vomitar. Nada. No me gusta que mi mamá me moleste antes que yo me despierte temprano. No me gusta que me digan Eli porque no me gusta que me digan Eli. Me gusta que me digan Eli porque yo me llamo Eli. No me gusta que mi perro se quiera explotar con la comida porque se
mucho, muy amarga. Cada verso es un disgusto y nadie quiere cantarla. Empieza diciendo no y dice horrible al final. Mejor dicho, empieza mal, pero termina peor. Empieza diciendo no y dice horrible al final. El músico es Edson Belandia, yo creo que ustedes lo han oído nombrar. Hizo un trabajo muy bonito con el jardín en el que trabajo y casi todos los temas son un poco así. Y el otro que podemos oír un fragmentico pequeño es La Cámara Loca, que es de un grupo de Caquetá. Antes de ponerlo, es importante que sepan que este grupo de niños es un grupo de niños indígenas desplazados de Florencia. En Florencia están asentados, en Florencia, Caquetá. Y este trabajo se hizo en Belén de los Andaquíes, con el grupo de niños que trabajan allá con Alirio y la escuela audiovisual. Y entonces esta es una de las historias que surgió con estos niños indígenas. Uno le disparaba y no quería funcionar. Mi cámara está dañada, la voy a revisar. Mi cámara está dañada, la voy a revisar. Y toda velocidad me meto por un visor. El lente de barate, mi cámara es barate. Mi cámara se dañó. Entonces yo la destapé y tenía una cucaracha. La cucaracha me dijo: yo no quiero que usted tome fotos. Yo le pregunté: ¿pero por qué si le quiero tomar una foto a mis amigos? Soy la cucaracha, no me gustan los colores. Soy la cucaracha, no me gusta el agua fría. Las fotografías siempre me muestran café. Las fotografías son malucas, me hacen ver muy fea. No quiero fotos. Soy la cucaracha. La cucaracha. Una particularidad de este grupo, de este grupo de niños, es que pues los niños indígenas no van solos a ningún lado, como no debería hacerlo ningún grupo de indígenas, pero en este caso es que no van solos a ningún lado, es que no van de un cuarto a otro solos, van con sus padres. Sobre todo en este entorno que era Belén de los Andaquíes, ellos son desplazados en Florencia y pues estábamos haciendo el trabajo allí, o sea que había tocado que ir a un sitio que no era su terreno, digamos, su territorio en ese momento. Entonces fueron con sus abuelos, estaban con sus abuelos, y en ese camino, digamos, de todo este tema de los indígenas, fue que llegamos a la tercera pieza, que es Enclave, son músicas para... Enclave son no, sino Audioteca en Lenguas, que es la última, que es una pieza en la que nos planteamos el reto de, bueno, ya oímos algunos niños, muy pocos de este país, pero por lo menos, digamos, de regiones diferentes, pero esto que pasó en Caquetá nos planteó la necesidad de empezar a encontrar entonces desde las comunidades indígenas qué podíamos nosotros recoger como propuesta de música o de cuento, de historia o de narración o lo que tuvieran ellos para las infancias. Digamos que la primera sorpresa se plantea cuando nosotros vamos a la primera comunidad y decimos es que vamos a grabar músicas para la infancia, claro, con todo el preludio que eso implica en términos de gestión, y es hablar con ellos, que ellos hagan la consulta interna, que digan sí, listo, vengan. Y decíamos, vamos a grabar música para la primera infancia. Ellos decían, nosotros no tenemos infancia, no tenemos primera infancia, y de hecho músicas para la primera infancia tampoco. Es decir, la música de nosotros es una. En esa integralidad de la cosmogonía de la mayoría de comunidades indígenas nuestras, obviamente que eso tendría que ser así, tenía que ser así. Es decir, la música es una, porque la música la escuchamos desde pequeños hasta adultos, todos. Entonces, en el momento en que nace un bebé, pues la celebración la hacemos de la música que hacen los mayores, pero en el momento en que se muere,
hacemos la misma música y es la misma, y cuando vamos a fiesta a emborracharnos hacemos la misma música, es decir, no hay diferencia. Entonces, digamos que eso para nosotros nos empezaba como a replantear muchas cosas, pero sobre todo nos empezaba a romper muchos paradigmas que teníamos como equipo de producción, que pensábamos que, digamos, teníamos un poco de verdades con relación a todo el tema de enfoque diferencial, y que pues entonces estamos abocados a trabajar comunidades indígenas. Entonces está siendo una pieza muy incluyente, pero tenemos que empezar, digamos, a borrar todo eso que nosotros teníamos hacia atrás para poder estar abiertos y para poder entonces recoger lo que ellos quisieran dejarnos recoger finalmente. Estuvimos en 9 comunidades, unas 2 o 3 comunidades indígenas de aquellas, en la medida en que ya han sido mucho más permeadas por toda la cultura occidental, sí tienen propuestas para la primera infancia, digamos, o primera infancia no, pero sí tienen canciones y tienen temas que sobre todo las maestras de las comunidades han empezado a crear para los niños. Y de ahí salió un producto bellísimo en el que realmente la participación de los niños se dio de una manera invisible, si se puede llamar así, es decir, están las músicas, los niños estaban en esas dinámicas, pero ellos no producían contenidos, ni en general ellos no cantaban, simplemente había un niño que canta en toda la audioteca. De resto son los mayores y son las mujeres y son las abuelas los que cantan. Pero digamos que en términos de lo que significa haber roto un montón de reglas establecidas con relación a lo que nosotros conocemos acá como lo establecido dentro de lo que puede ser para hacer una gestión desde una entidad del Estado para con los niños y las niñas en comunidades indígenas, pues eso fue maravilloso, porque, no sé, nos veíamos abocados, por ejemplo, a cosas como vamos a hacer el trabajo con la comunidad de los Guiguas en la Sierra Nevada de Santa Marta, y la primera prueba que se nos ponía adelante era: necesitamos que uno de los de la comunidad saque el root y lo actualice. Como cosas de ese estilo que eran como, es imposible, o sea, no tiene cédula, no baja tampoco casi nunca hasta Valledupar para hacer ninguna gestión. Entonces eran cosas que además, digamos que buenísima parte de esto se hizo, estuvimos en los territorios, pero la gran mayoría de toda la gestión se hizo a través de celular que, digamos, para que tuviera señal y para que la persona estuviera en disposición, que era el contacto, digamos, en cada comunidad, pues tenían que estar más o menos los planetas alineados para que eso se diera y para que eso pasara. Entonces fue complicadísimo en la mayoría de los casos. Recuerdo, por ejemplo, uno de los casos del Amazonas, en donde pues básicamente para que ellos mandaran las canciones o mandaran una parte de las canciones que faltaban, me tocó a punta de celular con uno de los yaguas, trabajamos con yaguas y con coca más allá, a punta de celular lograr que él se metiera en la lancha, bueno, pues además consignarle a otra persona que le llevara la plata para que entonces pudiera coger la lancha, tomarla, llevarla hasta Leticia, que fuera hasta Leticia, pero nunca, por ejemplo, había estado en un sitio de internet. Entonces era muy chistoso porque, digamos, con este compañero que terminamos siendo amigos muy cercanos, y con todos los indígenas con los que trabajé, finalmente, porque se crean unas relaciones de afecto impresionantes, estábamos una semana allá y era pues en su territorio, y obviamente de ahí para allá toda esa gestión se hacía. Esto fue un trabajo de 2 años, entonces terminamos siendo casi parientes. Pero sucedió una cosa muy, muy simpática con uno de ellos, y es que yo le decía: pregúntele a esa persona si tiene una memoria. Entonces, obviamente, para él la memoria no era la memoria de la que yo hablaba. Y entonces cuando nos dimos cuenta, porque él no me entendía y yo tampoco entendía qué era lo que pasaba, y cuando caímos en cuenta de la cosa, más o menos ha sido como
2 horas riéndonos por celular, porque ninguno de los dos podíamos hablar. O sea, era absolutamente absurdo eso del desencuentro también de esas dos culturas. Era obvio que yo tenía que entender que la memoria que él estaba hablando era de su memoria, él no tenía por qué entenderme. Y el error era mío, obviamente, no de él. Entonces, bueno, estos 2 años pues dieron ese fruto. Digamos que estos ni siquiera yo lo considero como un primer paso con relación a este reto, que es realmente ser incluyentes, porque no lo es desde lo que les digo, y es las políticas públicas que están puestas para infancia en la vida real son algo muy complicado de poner en práctica. Muy complicado, se vuelve completamente kafkiano, completamente absurdo, porque digamos que en la manera de ejercerse esa política pública están todos los obstáculos puestos. Entonces, el Estado ha hecho muchos esfuerzos, es verdad, pero se queda completamente corto y todavía está en el analfabetismo total para poder llegar de verdad a ser incluyentes, hacer que, digamos, que esa comunidad indígena que está en el Amazonas o que está en el Putumayo realmente tenga la posibilidad de ser y de hacer lo que él propone desde donde lo propone, y que esa cosmogonía de verdad sea respetada por lo menos hasta cierto punto, que por lo menos sea entendida y que por lo menos sea escuchada. Para eso, digamos que hay que allanar un camino gigantesco, porque además la complejidad de este país es inmensa. Eso también, es decir, la culpabilidad no solamente está en el Estado, es que realmente cuando uno hace este tipo de trabajos en terreno, se da cuenta que uno no conoce nada, que no sabe nada, y que todo esa diversidad es tan impresionantemente diversa, que aún, digamos, al interior de una misma comunidad hay muchas cosas que todavía funcionan de ciertas maneras en donde esto es así, pero para ellos este pedacito de grupo de la comunidad no, porque tal vez sí, pero entonces, y empezar a encontrar y a entender eso es muy, muy difícil. Pero además también tenemos el lastre grandísimo, ¿no?, de 500 años de conquista, pero además que sigue siendo, y en muchos sitios nos encontramos con que las masacres ocurridas, por ejemplo, en la Sierra Nevada, realmente todo eso se siente, y realmente eso está presente, y realmente eso es muy duro, y realmente eso a quienes impacta de manera directa es a los niños y a las niñas. Una de las comunidades más complejas, porque han sido desplazados durante 15 años, es la de los Etenacas, que hace parte de este trabajo. Y eso eso sí me enorgullece mucho, y es que hayamos podido, digamos, por lo menos haber recogido parte de lo que ellos tienen. Es la cosmogonía más rica, más legadora de saberes que nos puede dejar una comunidad alguna. Es una de las comunidades en que la lengua todavía está intacta. Y nosotros, y una de las apuestas que había con la biblioteca era: vamos a trabajar con comunidades, digamos, que están representando de alguna manera todo el país, y entonces trabajamos con el Putumayo, con la selva amazónica, con la Sierra Nevada, con los Embera Chamí en Río Sucio, en Caquetá también, con los Coreguaje, y de todas maneras, digamos que la apuesta era: trabajamos con estas comunidades, pero sobre todo y únicamente con aquellas que tienen su lengua en riesgo de extinción. Porque digamos que uno de las premisas del antropólogo, que era una de las personas que nos estaba guiando, era obviamente lengua que muere, comunidad que muere. En este caso, nada que ver, es decir, ellos están con su lengua intacta, muy poquitos entienden español, más o menos 3 o 4 de toda la comunidad. A diferencia, por ejemplo, de los del Valle del Sibundoy, que son los Kamsá, que los Kamsá sí están perdiendo su lengua, están haciendo todo por conservarla, pero sin embargo es una comunidad fortalecida, es una comunidad que come bien, que vive bien, y que tienen, digamos, ya un funcionamiento muy claro para poder pervivir.
Entonces vamos a escuchar y vamos a ver estas fotos. El equipo de producción fuimos 3 personas, no era un equipo de producción tan invasivo, era un fotógrafo y un músico. Ella le contesta, ¿Ese le puedes poner más volumen? el niño le contesta, qué bien, ¿para dónde va? Esto no, esto es Kamsa. Y ella le contesta, Este es el único niño que canta en toda la audioteca. Hoy para el pueblo, que si doy a comprar sal. Y ya viene la despedida, que dicen Bata, Movaserratescam, que es muchas gracias, tía, hasta luego. Sí, hasta luego, traducido. Concéntrese bien chévere, y listo, vamos. Este es músico de la comunidad, que además le enseña a los niños de manera Basti-bako, basti-bako, traban muhabubin, allin, wendoin, traban muhabubin, allin, wendoin. Trabajo, llegan Tanaka, trabajo, llegan Tanaka. Asko kajen, dumoy koksan. Asko kajen, dumoy koksan. Atretabanok, tamo hoaminyam. Atretabanok, tamo hoaminyam. Aslpaywakom, movaserratiskan. Aslpaywakom, movaserratiskan. Movaserratiskan, movaserratiskan. Creo que la que sigue es la de los Etenacas. En el archivo fotográfico. ¿Le puedes subir un poquito? Marta, yo quisiera hacerte una pregunta, pues ya también buscando como unas conclusiones, sobre todo en el tema de la metodología. Yo creo que, pues sin duda cuando uno entra a hacer un proyecto, sobre todo infantil y con primera infancia, pues la mayor dificultad es lograr como una comunicación real con los niños y como darse el tiempo para que ellos te cuenten sus historias, para que se expresen y justamente lo que hablabas ahora, para que trasciendan como el discurso adulto pues al que están acostumbrados. ¿Qué recomendaciones, tips o consejos pues les puedes dar a los creadores
para la búsqueda de esa metodología, como qué tener en cuenta para poder realmente hacer productos en los que los niños sean partícipes y se escuche finalmente su voz? Bueno, digamos que creo que aprendimos muchísimo de los errores, como suele suceder, pero teníamos aparentemente todo muy bien estructurado, una planeación casi milimétrica, y todo se nos desbarató. Se nos desbarata porque cuando ya nos vemos abocados, estoy hablando específicamente en este caso de las comunidades indígenas, ¿sí? Tuvimos unas asesorías importantes. Por ejemplo, estuvo Marisa Díaz, que es la directora de Mafalda, que además es antropóloga y que tiene un trabajo permanente con comunidad indígena en el Baupés. Tuvimos también asesoría de un etnolingüista, antropólogo. Y digamos que entonces previamente nosotros nos pensamos o ellos sobre todo, unos talleres para hacer con los niños y para que, digamos, empezara a darse esa comunicación. En este caso, más, digamos, un poco para ponernos en caliente con todo el tema fotográfico, porque ellos no iban a ser, digamos, unos participantes muy activos con relación a lo que íbamos a recoger. Esa parte, digamos, ya la habíamos podido conocer a través del teléfono, pero sí, digamos, que nosotros no irrumpiéramos en su vida cotidiana en lo posible para poder entonces hacer este trabajo fotográfico y el trabajo de grabación. El trabajo de grabación era un poco menos complejo porque ya se hacía con adultos, pero el trabajo de fotografía con niños fue un trabajo que nos preocupaba porque, digamos, somos de todas maneras, así no queramos, si así fuera un grupo de 3 personas como equipo de producción, de todas maneras éramos invasivos y éramos los blancos que llegamos allá y que llegamos vestidos diferentes y que ya eso hace la diferencia y ya hay digamos, una distancia grande que se plantea. Se hicieron los talleres, había un poco de preguntas que supuestamente le íbamos a hacer a los niños y a las niñas, un trabajo también con maestras previo, un trabajo con los mayores también, y de todo eso se cumplió. El trabajo con los mayores, importantísimo, porque obviamente pues ellos tienen toda la línea. El trabajo con las personas que tienen a su cargo en algunas de las comunidades, no en todas, pasa eso. En algunas comunidades hay personas que tienen a su cargo los niños en determinado momento, entonces un trabajo con ellos también. Nada de esto sucedió. El taller no fue posible, empezando por el lugar, es decir, nosotros habíamos llevado todos los implementos para que los niños dibujaran y no sé, y entonces colores y tizas y papel y todo, témperas, pinceles, todo. Y llegamos allá y pues no había dónde hacer eso. Es decir, en el piso de tierra, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, con cosas tan elementales y como tan obvias, nos veíamos enfrentados a una realidad que no tenía nada que ver con lo que nosotros habíamos pensado. Digamos que el relacionamiento que se dio del fotógrafo con los niños nos salvó un poco el hecho de que él tenía ese poder, digamos, para poder sintonizarse de una manera muy natural con los niños. Obviamente que la primera cosa es el juego y es el jugueteo. Y es el juego a partir de la curiosidad de ellos. Entonces, la curiosidad, digamos, lo que primero se vuelve rechazo, después se vuelve una gran curiosidad cuando ya se traspasa esa barrera primera. Y esa barrera primera se da por muchas razones. Pero digamos que esa conexión que logra el fotógrafo es a través del juego y a través, sobre todo, de permitir que esa curiosidad de los niños y de los pequeños fuera saciada. Ellos quieren ver la cámara y digamos que normalmente un fotógrafo que para él su cámara es su elemento más preciado, pues que la cojan los niños y que empiecen a juguetear por todas partes con la cámara, pues es grave. Entonces él lo que hace es dejarles coger la cámara, que la toquen, que la miren, que la husmeen y después además
les empieza a enseñar y permite que ellos también hagan fotografías y que tomen fotografías entre ellos, y hacemos entonces después lo mismo con el micrófono, les ponemos los audífonos y finalmente se vuelve una situación bellísima, porque el descubrimiento de ellos y el descubrimiento nuestro también, de poder entender que la única manera, digamos, o la mejor manera, yo creo, es poder estar completamente abiertos. Yo creo que si dentro de lo procedimental eso cabe, es la apertura mental, pero la apertura mental y ser consecuentes con esa apertura mental. Porque uno puede decir, uno puede estar dispuesto, pero de ahí a dar el paso y hacerlo no es tan fácil. Entonces, obviamente, digamos que el fotógrafo tenía todos los principios que se tienen que tener, desde lo que me está dictando el Código de Infancia y Adolescencia, de bueno, la fotografía no puede ser en picado, tiene que hacer tal y tal y tal cosa, bueno, todo lo que sabemos que ya son, digamos, las reglas que se deben cumplir para no invadir ese espacio del niño, pero de ahí para allá que pudiéramos hacer las fotos era otra cosa, y se pudieron hacer de alguna manera. Y digamos que con los grupos ya que tienen que ver con, que no son comunidades indígenas, sino los grupos que trabajaron acá, incentivar la creación, que es muy fácil, porque los niños son creadores permanentes y natos, y tratar de no sesgar. Nos costó trabajo con algunos de los grupos que, por ejemplo, como parte de su metodología era leerles cuentos a los niños. Entonces, todas las historias que surgían eran producto de los cuentos que habían sido leídos. Entonces, pues queríamos otra cosa, queríamos que no estuvieran sesgados, y entonces, digamos que en ese sentido, si uno tiene y trae herramientas pedagógicas, esas herramientas tienen que ser muy diversas, y en esa medida, pues, ahí los dramaturgos eran importantes, los titiriteros, y de esas herramientas se valieron muchos de los grupos para poder funcionar, y funcionó. Bien, gracias Marta. Quisiéramos, ya para cerrar y no cortar de manera muy abrupta, si hay un par de preguntas muy precisas de ustedes para Marta, para que entonces ya con esto cerremos esta charla. Mi pregunta es: ¿cómo ser inclusores sin irrumpir en la cultura de estas comunidades? ¿Cómo ser incluyente? Sí. Pues ahí sobre todo es el paso a paso. Digamos que uno de los papeles importantes que yo desempeñé en la creación de esta audioteca fue ser gestora, hacer la gestión. Y esa gestión es un paso a paso que justamente, digamos, en lo que tiene que tener mucho cuidado uno, es en que se cumplan todos los pasos que están estipulados por ellos. Entonces, digamos que inicialmente se hace un contacto, y un contacto es una persona de toda esa comunidad, pero a partir de ahí es tratar de que a través de ese personaje podamos entonces empezar a cumplir con todos los requerimientos que desde ellos se están planteando para que nosotros podamos entrar, ¿sí? De hecho, por ejemplo, lo hicimos así, y lo hicimos el paso a paso, y entonces ellos decían, vamos a hacer la consulta, hacían la consulta, para eso se iban a demorar un mes. Ustedes saben los tiempos de estas cosas del Estado, entonces mientras el mes todos ya teníamos la úlcera reventada, pero esperábamos los tiempos porque eso era lo que estaba estipulado por ellos. Y después entonces los llamábamos, nos decían sí, está bien, pero explíquenos otra vez de qué se trata. Entonces listo, les volví a explicar, les contaba, ahora mándenos un correo que vamos a ver quién nos lo puede leer para que nos cuente y no sé cuántas, bueno, todos los pasos que ellos necesitaban. Pero en un momento dado, ni siquiera ese paso a paso garantiza, porque en el momento en que uno llega, de todas maneras, como les decía ahorita, uno es un invasor. Entonces nos pasó con los sálivas en el Casanare, que ya teníamos todo súper cuadrado, ya estaba todo hablado, ya estaba todo autorizado, y llegamos allá y el gobernador, que sabía lo que íbamos a hacer porque todos tenían que estar enterados, apenas llegamos y explicamos de qué se trataba, dijo, no, yo no estoy de acuerdo y yo no quiero que ustedes estén acá,
y quiero que se vayan, o sea, es como... Entonces habíamos viajado más o menos, no sé, 26 horas por tierra, mar y aire, pero tocó una negociación muy dura y muy fuerte para poder hacerlo, pero digo dura y fuerte en el sentido en que para nosotros era casi angustioso tener que devolvernos, pero yo tomé una decisión y yo le dije a él, acepto lo que usted está diciendo, tiene toda la razón, usted es el gobernador y nosotros nos vamos. Y creo que eso fue la postura que ayudó muchísimo a que él entendiera que, pues, que nosotros no íbamos a forcejear y que nosotros no íbamos a estar de todas maneras y que nosotros no íbamos a decir, no, pero es que nosotros hablamos, no, sino, listo, hacemos lo que ustedes quieran, es más o menos manos arriba, listo, las levanto, ¿no? Entonces fue un poco así, pero en la medida en que uno tiene una convivencia cercana con ellos se da cuenta, entiende todos los porqués que uno se plantea cuando uno dice, pero es que ¿por qué tienen que preguntarse? ¿Por qué no nos dejan hacer tal cosa? ¿Por qué ponen tanto problema? Y todos esos porqués tienen respuesta. Entonces, no ser invasivos es, sobre todo, estar un poco en disposición de ellos de una manera inteligente. Ellos nos hacían, por ejemplo, comprometernos, y eso es una cosa que es muy importante en todo este tema, digamos, de lo invasivo, y es que nos obligaban a comprometernos. ¿A qué se comprometen ustedes? Nosotros les vamos a dar, pero ustedes ¿a qué se comprometen? Claro, sí, ya nos pagaron esto y lo otro y no sé qué más, pero ¿a qué se comprometen? Entonces, nuestro compromiso era, porque claro, de lo que se quejan ellos siempre es el Estado viene, nos utiliza, se llevan lo que se quieren llevar y nunca nos retornan nada, ¿no? Y nosotros nos comprometimos, así bajo juramento total, que íbamos a dejar en cada comunidad 25 bibliotecas o que la íbamos a llevar otra vez. Como decir, bueno, por lo menos como por primera vez el Estado puede cumplir una cosa así de chiquita y es llevarles otra vez o devolverles ese trabajo que ellos nos regalaron a nosotros.